Y esa es la invitación, en el amor de Cristo, a que usted se comprometa con su iglesia, con su pastor, con la congregación. Amén. Vamos a orar, cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios real, porque tú eres un Dios verdadero, Señor. Porque el primero que se comprometió con nosotros fuiste tú, Señor. Te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue tu compromiso, Señor, y tú lo cumpliste a la cabalidad. Y por eso hoy estás sentado a la diestra del Padre, Señor. Permítenos entender que si nosotros nos comprometemos contigo, con la obra, Señor, con el pastor, eso es agradable delante de tus ojos, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos decimos amén. Bien, ahí está el tema del día de hoy, hermano. ¿Demostración de qué? De poder. ¿Verdad? La iglesia sigue caminando, ya va avanzando con dificultades, pero la iglesia necesita que haya estas manifestaciones de poder. ¿Qué es lo que realmente? Escúchenme bien, hermano, les pido, por eso les decía, es un día muy especial, le pido que ponga mucha atención, porque ¿qué es lo que verdaderamente va a hacer que una personita, verdad, se transforme y se convierta a Jesucristo con todo su corazón? Sí, la palabra, sí, el evangelio, pero tiene que ir acompañado de manifestaciones de ¿qué, hermano? De poder. Lástima que no se grabó el testimonio de Carla, hay que grabarlo, ¿verdad? Pero ese testimonio, ¿verdad? Ya que lo escuchen, escúchese bien lo que le voy a decir. No solamente para los no cristianos, sino aún para los cristianos, esa demostración de poder es lo que provoca el impacto en la gente. Porque cuando usted está comprometido con el Señor, entregado al Señor y está en la llenura del Espíritu Santo, cuando usted comparte, entonces cosas suceden. Y cuando esas cosas suceden, esas manifestaciones de poder, la gente se convierte, hermano. Y eso es lo que necesitamos. Hoy más que nunca necesitamos la manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no hay otra forma, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que decir, por eso se lo dije, hermano. ¿Quién lo va a convencer? El Espíritu Santo. Entonces necesitamos, cada testimonio es una manifestación del poder de Dios. ¿Verdad? Cuando sucedió algo, ahí está el poder de Dios manifiesto. Y si la gente lo escucha, dice, caracoles, sí, ¿fue posible eso? ¿Fue posible que ya estaba afuera y pudo entrar? Porque el poder de Dios se manifiesta. Entonces eso es de lo que yo les quiero compartir en esta hora. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo del 2 en adelante. Ponga mucha atención, hermano, porque la palabra de Dios es poder y la palabra de Dios nos transforma la vida. Amén. ¿Ya están ahí, amados? Entonces vamos a leer con atención, con inteligencia, oír, ¿verdad? Intencionalmente, para que produzca fe en nosotros e inmediatamente obedezcamos la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la labor de todo apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro? ¿Cuál es la labor? Llevar y anunciar el testimonio de Dios, o sea, las buenas nuevas de Jesús, el evangelio del reino. Y está diciendo Pablo: cuando yo fui a llevarlos el testimonio de Dios, no fui, ahí está el punto clave, hermano, no fui como no fue, con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, no llegó acá con unas palabras muy adornadas, no, muy unas palabras muy de mucha capacidad profesional, o palabras de excelencia, ¿no? O sea, no un lenguaje muy intelectual, ¿verdad? Si no fui a hablarles intelectualmente, como hoy en día hay muchos pastores, ¿verdad?, que se la dan de teólogos y gloria a Dios por sus vidas, ¿no? Y hablan palabras de excelencia, sabiduría, y palabras de excelencia y palabras de sabiduría, ¿no? Y muchos lo siguen por eso. Wow, qué bonito habla, mira cuánto conocimiento. Pero fíjese lo que dice Pablo: yo no vine con excelencia de palabras de sabiduría, y ni mi palabra y ni mi predicación fue palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino, ¿cómo era la predicación de Pablo? ¿Cómo eran las palabras de Pablo? ¿De qué iban acompañadas, hermanos? De demostración del Espíritu y de poder.
Entonces yo he visto, ¿verdad, hermano? Sin juzgar a nadie ni criticar a nadie, todos esos predicadores que andan en las redes sociales, sí, mucho conocimiento, pero no se ve nada de demostración del Espíritu y de poder. Sí, excelencia de palabras, ¿verdad? Un lenguaje que a veces ni entienden las abejas, ¿no? Porque es para ciertos niveles. Por eso hay diferentes congregaciones, hermano. Hay las humildes, las sencillas y las que se sienten acá, ¿no? ¿Verdad? De las megacongregaciones, de las mesiánicas, ¿no? Porque les hablan palabras ¿de qué? De excelencia. Palabras ¿qué? De sabiduría. Pero dice el apóstol Pablo que él sí tenía las credenciales para hablar con palabras de excelencia y con sabiduría, porque era un rabino, era un discípulo de Gamaliel, de un doctor de la ley, hermano. Si yo no vengo a hablarte, mira, con todo el conocimiento que tengo, no vengo a hablarte con la sabiduría humana que he adquirido, sino vengo a hablarte con palabras de espíritu y de poder. Y si tú lees ahí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todo lo que empiezan a predicar ellos, pues no son palabras de excelencia ni de sabiduría, sino más bien iban acompañadas ¿de qué? Del espíritu y de poder. De hecho, el Señor Jesucristo no escogió a los intelectuales, sino a quienes escogió, a unos simples pescadores, hermano. Ellos estaban muy preparados. ¿Cómo era el lenguaje de los pescadores? Muy, muy excelente. No, tú vete aquí a Veracruz, ¿verdad? Y a Alvarado y vas a ver cómo hablan. ¿Cómo era su lenguaje? Pues era el del vulgo. Un lenguaje hasta grosero, si tú quieres. Pero cuando ellos predicaban no iban con excelencia de palabras ni con sabiduría humana, sino con la manifestación del Espíritu y de poder. Y eso es lo que necesitamos, hermano. Y eso es lo que vamos a orar y vamos a pedir a Dios que a pesar de nosotros, ¿verdad? De nuestra desobediencia y de nuestra falta de compromiso, el Espíritu Santo lo haga. Claro, eso no quiere decir que ya te vas a echar en tus laureles. No, tienes que entender que tienes que buscar la presencia y la llenura del Espíritu Santo para que esas manifestaciones se estén dando. De hecho, las estamos viendo. Por eso quise que pasaran los testimonios, hermano. Porque esos testimonios son la manifestación del Espíritu y del poder de Dios. ¿Cómo fue que esta mujer se convirtió? Porque escuchó palabras de Dios, de espíritu y de poder. Y ahora ella puede dar testimonio. ¿Saben qué? Si yo era antes así, pero ahora ya soy así. Esa es la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Y entonces tenemos que entender, iglesia, que lo único que nos puede cambiar es el Espíritu Santo de Dios. Es un evangelio que se predica con espíritu y poder. Porque todos los que estamos aquí, hermano, incluyéndome yo, necesitamos cambiar. Necesitamos transformarnos. ¿Cómo va a poder ser eso? A través de estas palabras de espíritu y de poder. Eso es lo que tenemos que hablar. Hemos tenido testimonio de las oraciones que se han mandado, de cómo han sido enviadas y cómo se ha manifestado el poder del Espíritu Santo de Dios. Y es la obediencia, porque todo lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo de Dios, hermano. Pero si yo recibo ese milagro, gracias, Señor, te doy la gloria. Porque ese milagro, ¿verdad? A mí me impactó. Entonces, yo les invito, hermano, si usted tiene redes sociales, comparta lo que Dios está hablando en su iglesia. O a lo mejor dice, no, pues mi pastor ni palabras de excelencia, ni palabras de sabiduría, ni palabras de espíritu y de poder, pero es mi pastor. Ahí me estoy alimentando, ahí Dios me llevó. Y esa es mi iglesia, yo la amo. Y fórale, yo quiero que todo mundo se entere que aquí estamos. Y esa palabra a alguien le va a llegar por allá, hermano. Quizás no va a llegar a, ya se convirtieron 1000, no, a lo mejor uno, hermano, que le llegue, pero la tenemos que enviar. Es bíblico. Entonces, qué hermoso está esto, ¿verdad? Hermanos, así que vengo a ustedes para darles el testimonio de Dios. Entonces, imagínate si él hubiera llegado como hoy muchos hermanos que llegan con todo respeto, los amamos, y les quieren enseñar el hebreo y el no sé qué y el no sé cuánto. Si alguien podía hacer eso era el apóstol Pablo, hermano, porque era un fariseo de fariseos. Sin embargo, él dice, no, yo no vengo a hablarles con excelencia del hebreo, ni del griego, ni del koiné, ni no sé qué tantas cosas, sino vengo a hablarle con palabras de espíritu y de poder. Y si ustedes son pensantes, a ver qué quieren que les predique en hebreo, griego, koiné o palabras de espíritu y de poder.
Porque lo que ha traído a la iglesia hasta aquí son esas palabras de espíritu y de poder. Obviamente eso no quiere decir que no estudies, ¿no? Prepárate. Pero que lo principal, tu principal alimento sea el Espíritu Santo de Dios. Porque Pablo, aunque tenía todo el conocimiento y era excelente y era doctor de la ley, ¿qué crees? No tenía el Espíritu Santo, hermano. Y cuando tú tienes todo el conocimiento, ¿verdad?, y excelencia y la ley, pues andas queriendo a todos imponerle la ley. Andas queriendo condenar a todos. Tú eres pecador, no puedes estar aquí, vete al infierno. Pero cuando tú entiendes en qué consiste el Evangelio, hermanos, en lo que hemos venido aprendiendo, ¿en qué se resume el Evangelio, hermanos? En amor. Entonces, ¿qué crees que pueda producir más amor? ¿La excelencia de palabras, la sabiduría, o el hablar con espíritu y demostración de poder? ¿Amén? ¿Sí me están siguiendo? El Evangelio no solo consiste en palabras humanas de sabiduría, persuasivas, sino con manifestación del poder de Dios por su Espíritu Santo. Entonces ya vimos las palabras humanas, ¿no?, de excelencia, de sabiduría, y palabras persuasivas. ¿Cuántos han escuchado esta palabra persuasión? ¿Qué quiere decir? Persuadir, ¿verdad? ¿Que te quieren qué? Persuadir a que creas en qué, en algo. Te pueden persuadir al catolicismo, al mormonismo, a los testigos de Jehová. ¿Y cómo te van a persuadir? Te persuaden no con mentiras, sino con verdades, ¿sí? Pero tampoco esa herramienta usa Pablo. Pablo podía utilizar: mira, aquí yo tengo toda la palabra de Dios para persuadirte a que creas que Jesús es el Señor. Tengo todas las herramientas para persuadirte. Pero más que esa herramienta, mi herramienta principal es que yo hable a ti no con palabras de humana sabiduría, sino con palabras de espíritu y de poder. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nada más el pastor, no, también tú tienes que hablar palabras de espíritu y de poder. Pero decía yo, no podemos ser transformados porque no hemos dejado que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo aquí los oigo orar y empiezan a decir: es que este problema, el otro problema, es que el otro no viene, es que el otro no se para, es que el otro es un flojo, es que el otro... Eso es lo que hay en el corazón. Tenemos que ser transformados, hermano. Nuestro lenguaje tiene que cambiar, un lenguaje de amor. No vino, Señor, que venga, Padre, bendícele. Que el Padre no se compromete, Señor, que se comprometa. Ámalo, Señor. Palabras de espíritu y de poder. Esto sucede cuando hay milagros, hermano, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo se empieza a manifestar, entonces suceden los milagros. ¿Cuánto tiempo hace usted que no está en una reunión donde se ven los milagros palpables, hermano? De veras. Ahora ya híjole, iba a decir una palabra así, prostituido tanto, hermano, que cuando usted ve en internet las cruzadas se ven así como que totalmente fuera de contexto, ¿no? De lo que hacen, de las prácticas que hacen. Cuando tú te vas a la Biblia, dices: a ver, ¿cuándo en la Biblia había tantas cosas, tantas faramayas, tanto desorden? No, simplemente se manifestaba el poder de Dios y eran liberados, eran sanados, eran resucitados, hermano. Y aquí está para nuestra enseñanza. Entonces usted tiene que creerlo, hermano, y usted tiene que creer que usted, ¿verdad?, si se entrega al Señor, Dios puede obrar a través de usted. Para que ya su oración no sea: es que tengo este problema, sino que diga: Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás, por los milagros que estoy viendo, Señor, en el nombre de Jesús. Y esto solamente lo podemos conseguir con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces necesitamos, hermanos, empezar a morir a nuestra carne. Por lo que no nos permite vivir una vida en el Espíritu es nuestra carne. Y le hablo desde la comida que comemos, hermano, desde los programas que vemos, desde la música que escuchamos, desde las amistades que tenemos, desde este mundo que nos envuelve. ¿Cómo batallamos con el mundo, hermano? Entienda que ya el mundo, ¿verdad?, está perdido, hermano. Entiéndalo, por el amor de Dios. Usted y yo no tenemos nada que hacer en el mundo. Y a veces queremos justificar: es que no, sí, si no te va a edificar, y si tú no vas a edificar, mejor ni vayas. Porque el mundo y sus deseos van a pasar, hermano.
Y lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. Pero les decía yo, nos enseñaron mal, ¿verdad? Entonces ahí está en tu carne esa lucha. Pues vamos acá, vamos allá, vamos a hacer esto. No, 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 no. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos ya ciudadanos del reino de Dios. ¿Sí hemos aprendido o no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a poder vencer toda esta mundanalidad, hermanos? El Espíritu Santo de Dios. Acuérdense que cuando Pablo iba a una cierta ciudad, el Espíritu Santo le decía si iba o no iba. Decía, no pases, y no pasaba. O pasa, y pasaba. Pero nosotros ya, ¿verdad?, hemos llegado a tal desconocimiento que nos da igual ir acá o allá. No, hermano, no puede ser. Número uno, por nosotros, y número dos, para que los que vean esas manifestaciones de poder se conviertan al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes se convirtieron con alguna manifestación de poder? ¿Verdad? Que le predicaron y produjo un impacto en su vida. ¡Pum! Eso es poder, hermano. Yo, por ejemplo, era muy escéptico en cuanto a los demonios. Yo era muy escéptico, como que decía, ¿si existe o no existe? ¿Por qué? Porque a mí me educaron en la iglesia bautista, donde no se practica nada de eso. Y cuando yo veo ahí que se está manifestando un demonio, digo, pues, ¿qué es esto? Pero esa manifestación de poder fue la que me convenció a mí. Y eso es lo que tiene que suceder, hermano. No, estoy ahí en la fila esperando ya al final de la reunión, ya terminó la reunión, ya está saliendo la gente y de repente se cae uno ahí y se empieza a manifestar. ¡Ah! Y todos alrededor, ¡ay, pues qué está pasando, no! Y el endemoniado, ¡ah! Y llega un varón de Dios y empieza a orar por él. Déjalo en el nombre de Jesús. Suéltalo en el nombre de Jesús. Y yo ahí de baboso. Suéltalo en el nombre de Jesús. Así como le estoy hablando, suéltalo en el nombre de Jesús. Y el endemoniado, no me hables en ese nombre, cállate, cállate. Y yo, ¿qué es esto? En el nombre de Jesús, déjalo. Y ¡pum! Y esa manifestación de poder, ¿verdad?, me hizo a mí creer que los demonios son reales, hermano, y que existen. Entonces hoy en día necesitamos esas manifestaciones de poder, hermano. Ahorita que entra esta chiquita a la secundaria dices, wow, un paso más, sí, pero un compromiso más de estar agarrados del Señor, porque hoy más que nunca las escuelas están contaminadas de tanta maldad. Necesitamos esas manifestaciones de poder. Que aún nuestros niños, ¿verdad?, como oraba yo allá atrás, que aún nuestros niños estén compartiendo la palabra de Dios, hermano. Que les estés enseñando. No nada más que así se postra, así que, ¿por qué te postras? Pues no más, porque se postra Carlita, porque se postra Saulito. No, ¿por qué te postras? Y ya enseñarle, mira, el hecho de postrarse es un acto de adoración a Dios, de búsqueda de Dios, para que Dios te escuche, que tenga un entendimiento de lo que hace, porque hay poder, hermano. ¿Ustedes creen que Dios pueda escuchar a un niño? Más que a un adulto, hermano. Primera de Corintios 5, versículo 5. Estamos hablando de que necesitamos, ¿verdad?, ver esas manifestaciones de poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y ahorita le voy a dar un testimonio de esa manifestación de poder, hermano, porque de veras, wow, hermano, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es el mismo que hizo esos grandes milagros en el Antiguo Testamento, es el mismo que hoy está aquí con nosotros. Primera de Corintios 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿quién, hermanos? De los hombres. A ver, el que tenga oídos para oír, dile que tenga oídos para oír. Es decir, que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, hermano. Ay, es que tiene mucho conocimiento. Ay, es que habla muy bonito. Ay, es que me saca las raíces hebreas, me saca las griegas, me saca no sé qué tantas cosas, el arameo. Dice el apóstol, mira, que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De veras. Yo de repente sí llego a ver predicadores, pero me doy cuenta de esto. Sí hay mucha elocuencia, mucho conocimiento, pero nada de manifestación de poder, hermano.
Porque si hubiera manifestación de poder en todos esos videos, imagínense cuántos ya convertidos hubiera, hermano. ¿Cuántos convertidos hubiera? Ahora no quiero decir que no esté pasando nada, la palabra es poderosa, hermano. Pero Dios nos dice, mira, necesitamos esas manifestaciones de espíritu y de poder. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna predicación, ¿no?, de X y esa palabra lo ha impactado? Que son pocas, ¿verdad? No, ojalá si fueran siempre. No, todas las que oigo me quebrantan. No, pero de repente una palabra que por ahí escuché y dice, ¡ay! Yo apenas escuché una esta semana de un predicador que conocemos de hace muchos años, muy sencillo, nada de palabras de excelencia ni de sabiduría, pero un pastorazo. Y lo único que él dijo, ¿sabes qué? Yo fui a visitar a la familia de mi papá. Fíjate, dice, la familia de mi papá, mi tío es soldado general retirado del ejército, y pues ya se imaginarán cómo es la disciplina, ¿no? Donde hay un general del ejército, hermano. Todos ahí derechito y se hace lo que dice el general. Y le dijo a su papá, no, si vas a ver a tu tío, no le hables de Jesús, de esas cosas en las que no le hables de Jesús, por favor, te lo pido, te lo encargo. Y ya llegó allá con su familia. Hola Rodolfo, qué milagro que andas por acá. Pues vine a visitarlos, ando paseando por acá y quise pasar a saludarlos. Ah, qué bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Bien, bien. Dice, pero ya quería como que ya me fuera, ¿no? Porque no creas que mucha familia te quiere recibir, ya no te recibe un ratito y ya dices, ya, ¿a qué hora te vas, no? Pero de ahí se agarró. Pues, ¿qué crees, tío? Tuve un encuentro con Jesús. Y yo quisiera que tú conocieras a Jesús, que la familia conociera. ¿Te puedo hablar de Jesús? Adelante. Ustedes también, dando órdenes a la familia, ustedes también. Y entonces ya le habló de Jesús, cómo él había tenido un encuentro con Jesús. Y al final lo invitó a recibir a Jesús. ¿Quieres recibir a Jesús, tío? Sí. Ustedes también, Y toda la familia aceptó a Cristo. Y ya se fue. Y ni le dijo a su papá. Y pasaron, no sé si algunos meses, y le llama a su papá que su tío había muerto y que lo andaban buscando sus familiares, mano. Dice, híjole, me van a echar bronca, mano, que le fui a compartir y se murió. Y entonces le habla a uno de sus primos y le dice, ¿qué le dijiste a mi papá? Porque desde que tú viniste a verlo, él fue otra persona. Los pocos días que le quedaron, dice, él fue otra persona. Él cambió. Él empezó a ser amable. Él empezó a ser diferente. Y esas son las manifestaciones de poder, hermano, que a mí en lo personal me impactó, me atravesó el corazón. Pero tienes que ir y hacerlo en la llenura del Espíritu Santo. Y esa manifestación de poder es la que va a hacer que la gente se convierta a Cristo. Por el hecho, por el milagro, pero porque va impregnada de esa unción, hermano. Ya estaba yo hasta llorando, hermano, nada más por oír eso. Porque había espíritu y demostración de ¿qué? De poder. Como acá en el domingo pasado y este domingo de nuevo, el Señor me ha quebrantado. Porque se está manifestando el Espíritu Santo. Nada más conmigo no, quiere manifestarse con todos. Empieza conmigo, pero sigue con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, hermano. En el mundo es al contrario, ¿verdad? Mayor sabiduría, wow, va a venir el fulano de tal, wow, vamos. Pero Pablo te dice, mira, no te dejes apantallar ni llevar por la sabiduría que está fundada en el hombre, sino que tu fe esté fundada en el poder de Dios. Avanzo. Primera de Corintios 4:20, allá adelantito. ¿Y por qué debe estar fundada en el poder de Dios, hermano? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué, hermano? En poder. Es decir, no en lo mucho que hablas, en lo bonito que hablas, en lo excelente que hablas, sino en el poder que se manifiesta. ¿No? Y ahí tenemos a los discípulos, a los apóstoles, hermano. Hablaban y se manifestaba el poder de Dios. Entonces imagínate un pescador, Pedro, ¿no? Que cuando viene el Espíritu Santo sobre él, empieza a dar un discursazo, hermano.
una predicación, pero no con excelencia de sabiduría, ni con excelencia de palabras, ni con persuasión, sino con el poder de Dios. Y se convierte en 3,000, hermano. Y luego hay una historia ahí hermosa, poderosa, espero que la lean. La vida de Esteban. Cuando muere Judas, ¿verdad? Que era uno de los 12, y después empiezan a crecer la iglesia, entonces les piden a los discípulos que no desatiendan a las viudas. Pero dicen, no, nosotros estamos encargados de la palabra, mejor nombren diáconos que atiendan a las viudas. Y escogieron a varios, y entre ellos estaba, ¿quién? Esteban, varón lleno del Espíritu Santo de Dios, de buen testimonio, ¿no? Prudente. Y cuando él empieza a servir, dice que muchas señales y milagros eran hechos por medio de Esteban, a tal grado que lo apedrearon, hermano. Pero era un varón que lleno de sabiduría, de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesitamos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, amados hermanos, sino que en poder. Ese evangelio en el cual tú crees, por el cual estás aquí, hermano, es poder. ¿Sí me estás escuchando? Así es que a donde vayas, Carla, párate con autoridad y con poder. Ya les decía la vez pasada, ¿no? Que le preguntó su mamá a Suri, oye, no la dejes de invitar porque ha cambiado mucho. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Que se conviertan y que vengan. ¿A través de qué? Del testimonio. No de palabras de excelencia, no que les llegues diciendo en griego, ¿no? En hebreo no, sino nada más que vean lo que Dios ha hecho en tu vida. Y de ahí para adelante, hermano, ya no volvemos atrás. Amén. Sigo avanzando. Hechos 4:33. Dice, y con gran poder los apóstoles, ¿qué daban, hermano? Testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. ¿Con gran qué? ¿Con gran qué? Poder, hermano. ¿Qué necesitamos aquí, hermano? Que se manifieste el poder de Dios. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues buscándolo, comprometiéndonos, hermano. Ahora fíjese, ¿no? Qué hermoso. ¿Demostraciones de qué? De poder. Y quizás mucha gente no se compromete porque dice, no puedo. Pero la palabra de Dios te dice que sí, puedes. Y el hecho de que a lo mejor si tú no vienes a oración, pero ya vas a venir, es una demostración de qué, hermano? De poder. De que si tú no sirves, pero ya vas a servir, es una demostración de qué, hermano? De poder. De que si tú tienes un llamado, ¿verdad? Y acudes a Él, es una demostración de qué? De que sí se puede. En Cristo Jesús todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que no, en tu lenguaje no cabe, no se puede, hermano. No puedo. Porque el evangelio del reino, ¿verdad? Dice que no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Y poder. Amén. Entonces sí se puede. Estamos viendo manifestaciones de poder. Estos chavitos, el hijo de Azucena y el hijo de Noemí, que no han dado testimonio, las mamás deberían de dar testimonio. Porque ahorita los vemos aquí, mira, quietecitos, tranquilitos, pero no me quiero imaginar cómo eran antes allá. Esa es una demostración de poder. Pero no crean que las cosas nada más son fáciles. Ahora necesita mayor entrega de ustedes como mamás. Porque no es decir, ya ahí está, no. Ahora tienes que seguir buscando esa manifestación del poder de Dios hasta que los veas transformados. Carla, ¿verdad? No pienses que ya ganaste la batalla, no. Son demostración de poder, día a día. Todos, también yo, hermano. Entonces, con gran poder los apóstoles daban testimonio. ¿Cómo vamos a dar testimonio, hermano? Con poder.
Y cuando tú das testimonio con poder, la gente se convierte, hermano. Se convierte porque se convierte. Daban gran testimonio con poder y los apóstoles de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, hermano. Y luego viene Hechos 6:8, donde habla de Esteban. Lean ese pasaje, está hermoso, está poderoso. Y pídale a su Dios que su hijo sea un Esteban, hermano. Dice Esteban, lleno de gracia y de ¿qué, hermanos? ¿De qué estaba lleno Esteban, hermano? De gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Wow, esa es tu oración, Asunción. Que Jesús sea un varón lleno de gracia y de poder. Señor, que mi hijo sea un varón lleno de gracia y de poder. Y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, hermano. Ustedes se pueden imaginar cómo estaban esas madres de estos hombres. ¿Cómo estaría la madre de Esteban, hermano? ¿Estaría orgullosa de él? Wow. De tal grado que la mamá pueda decir: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y que Dios pueda decir de todos y cada uno de nosotros: esto es mi hijo amado en el cual yo me complazco, porque hace la voluntad del Padre. Primera Tesalonicenses 1:5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. El evangelio no solamente son palabras, hermano. Tiene que ir acompañado de demostraciones de poder. A ver, digan conmigo, hermanos, todos juntos. El evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Ese es el evangelio que predicamos. ¿Cuál tiene que ser el evangelio hoy? El mismo, ¿verdad? No solamente palabras, sino también poder en el Espíritu Santo. Entonces metámonos, ¿verdad? En lugar de estar pensando en otras cosas, de estar viendo otras cosas, metámonos en la comunión con el Espíritu Santo para que Él nos invista de poder. Y cuando tú hables, ¿verdad?, el poder de Dios te respalde. Palabras, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, ¿no? En plena certidumbre, seguridad, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. ¿Y por qué lo hacían? Dice: por amor a vosotros. Entonces, gloria a Dios, hermano, porque yo sé que el Espíritu Santo lo va a hacer. Solamente diga: Señor, yo quiero comprometerme. Yo quiero ver esa demostración de que sí se puede. Laurita, sí se puede. Porque otro aspecto, aparte de que nuestros padres no nos han enseñado, hemos estado en iglesias donde nos han enseñado mal. Entonces demos gracias a Dios por toda la enseñanza que Dios nos ha acercado, hermano. ¿Verdad? Porque muchos dirían: híjole, obedecer las leyes de ahí de Mateo 5, de la ley del sermón del monte, no se puede. Tú le vas a decir: sí se puede, con la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Y por último, hermanos, Mateo, bueno, antes de entrar a este último versículo, quiero darles un testimonio que tiene que ver con esa manifestación del poder de Dios. Y no lo tenía yo en mi corazón y lo tenía pensado, pero ahorita que estaba yo atrás allá, Dios me puso en mi corazón que es correcto delante de Dios. No voy a dar nombres ni nada, pero es correcto porque la gloria es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esa manifestación de ese poder, porque al final de cuentas es poder de Dios que opera, es lo que impacta el corazón de la gente. Hay un pastor, y lo quiero decir también para los pastores que lo escuchen, ¿verdad? Porque a veces los pastores se desaniman, hermano. A veces dicen: híjole, creo como que esto no va bien. Inclusive, ¿verdad? Estaba escuchando a un pastor que estaba hablando ahí, lo estaban entrevistando, y estaba diciendo que muchos pastores, hermanos, tienen que hacer doble función: ser pastores y aparte trabajar.
porque la iglesia no lo sostiene. Por lo mismo, porque no hay esa manifestación del poder de dar. Pues tiene que venir a la iglesia y aparte tiene que trabajar. Y entonces así hay muchos pastores, hermano. Entonces hay un pastor que es muy cercano a mí. Muy cercano a mí. Que sufrió un accidente. Sufrió un accidente, ¿verdad? Y le tuvieron que operar. Salió de la operación, anduvo bien un tiempo, pero quedó mal. Y Dios tocó el corazón de un empresario, también muy cercano a mí. Y ese empresario dijo: yo te voy a pagar tu operación. Al pastor, 300,000 pesos de operación, hermano. Yo te voy a pagar la operación, y no solo eso, sino que en los 6 meses de rehabilitación yo te voy a dar para tus gastos, para la escuela de tus hijos y para todas tus necesidades. Y eso es la manifestación del poder de Dios. Así es que necesitamos creer, hermano. Necesitamos creer. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Así es que dice la Biblia que no tenemos no tenemos lo que pedimos, porque lo pedimos mal, hermano. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces es necesario que empecemos a aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios y conforme al poder de Dios. Último versículo, amados hermanos. Mateo 7:29 está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que los fariseos y todos los saduceos y todos se admiraban de su doctrina. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo les enseñaba el Señor Jesús, hermano? Como quien tiene autoridad y no como los escribas. Con palabras de humana sabiduría, con palabras persuasivas, con palabras de excelencia, no, sino con autoridad. ¿Y qué era lo que se manifestaban en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu y las manifestaciones de poder. Y por eso se admiraban los doctores de la ley, hermano. Entonces lo que necesitamos, hermano, que la manifestación del poder de Dios, ¿verdad?, sea evidente aquí, para que aún los ortodoxos y los mesiánicos, ¿verdad?, puedan entender que no necesitamos palabras de humana sabiduría, sino palabras de espíritu y de poder. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano, y no solamente por usted, sino por sus pequeñitos, hermano. Ore por sus pequeñitos. Ore por sus pequeñitos. Todavía no, Alfredo. Alfredo, todavía no. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos y medite en lo que acabamos de compartir. La palabra de Dios es poder, hermano. Si usted hay muchas cosas que no ha hecho, hoy usted tiene que entender que hay poder. Y que cuando usted decida dar ese paso de obediencia, esa va a ser una manifestación de poder, ¿verdad? Porque si no lo han visto a usted venir a orar a las 6 de la mañana y lo ven venir, eso es una manifestación del poder de Dios. Si no lo han visto a usted servir en muchos años y lo ven servir, eso va a ser la manifestación del poder de Dios. Y tenemos que trabajar en unidad, en amor, en obediencia a nuestro Dios, comprometidos los unos con los otros. Porque todo edificio debe estar bien concertado y bien unido. Porque si estamos divididos, hermanos,
esa casa no puede prevalecer. Si tú estás dividido, no puede prevalecer. Necesitamos meternos en el mover de Dios. El único que no se metió en esa armonía, en esa sintonía con el plan de Dios, fue Satanás, por rebelión. Pero no solamente él se rebeló, sino la tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron con él. Y eso nos habla de que se puede contaminar el pueblo. Y por eso hemos aprendido en el Padre Nuestro que debemos orar que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como es en el cielo, donde todos están en armonía, donde todos se sujetan a su Dios, donde todos obedecen las leyes de amor del reino de Dios. Espíritu Santo, te pedimos en esta tarde que te manifiestes con demostración de poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pídeselo tú, hermano. Dile: manifiéstate en mi vida, Señor. Necesito tu llenura, Espíritu Santo. Necesito la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Pídeselo, hermano. Si está ahí tu esposita y están en el mismo sentir, tómale la mano y dile: Espíritu Santo, ayúdame. Porque el enemigo empieza desde ahí, hermano, como lo hizo en Génesis, que puso división entre Adán y Eva. No lo podemos permitir, hermano. No lo podemos permitir. Y ahora ahí, como matrimonio, como pareja, dice: Señor, necesitamos la manifestación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo necesito. Si no es a tu esposa, pero está a tu hijo, también tómale la mano. A tu hijo, a tu hermana, tómale la mano y dile: Señor, manifiesta tu poder en nosotros, en el nombre de Jesús. Lo necesitamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hazlo. Hazlo, Espíritu Santo. No es que vas a venir, ya estás con nosotros. Dile: ya estás aquí, Espíritu Santo. Ven, lléname, 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 lléname. Pídele que te llene, hermano. Dice la palabra de Dios que si nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todo lo que le pidamos? Pídele el Espíritu Santo. Tú dijiste, Señor, que enviarías a tu Espíritu Santo, el cual vendría sobre nosotros y nos daría poder para ser tus testigos. Y nosotros creemos que ya vino, que ya está aquí. Espíritu Santo, yo creo que estás en mí. Ahora te pido que me bautices y que me llenes con tu gloria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pídeselo, hermano. Dile: ven, Señor. Ven, Señor, a mi vida. Llena mi vida. Sumérgeme. Bautízame con tu presencia, con tu gloria, con tu poder. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Espíritu Santo, manifiesta tu gloria y tu poder. Manifiesta tu poder, Espíritu Santo. Te necesitamos. Te necesitamos. Ponte de pie y vamos a alabar al Señor. Y dile: te necesito. Te necesito. Dile: ven, Señor. Gracias, Señor. Derrama tu gloria.
Derrama tu gloria. Oh, ven Espíritu Santo. Llénanos. Te anhelamos. Manifiesta tu poder, Señor. Manifiesta tu poder. En el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Y gracias por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven, Señor. Vivifícame. Dile, vivifícame. Enciéndeme. Úngeme. Úngeme, Espíritu Santo. Unge mi vida. Unge mi matrimonio. Unge mi familia. En el nombre de Jesús. Unge a tu iglesia. Derrama de tu Espíritu, Señor. Ven, Señor, hazlo. Hazlo. En el nombre de Jesús. Queremos hablar. Y que se manifieste tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Hazlo. Te pedimos, Señor, hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo en mí. Hazlo en mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Te adoramos, Padre. Adórale. Oh, ven, Señor. Llévate toda incredulidad, Señor. Toda duda. Sé tú, Espíritu Santo, trayendo sanidad. Sanidad física. Sanidad del alma. Sanidad espiritual. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile, yo lo creo, Señor. Yo me comprometo contigo, Dios. Yo me comprometo con la iglesia, Señor. Yo me comprometo con el pastor, Señor, a llevar esas palabras de espíritu y de poder. Que las manifestaciones sean visibles y la gente se convierta a ti, Señor. Y aún, Señor, aquellos que te conocen, pero que necesitan escuchar y ver esas manifestaciones. La manifestación del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale la gloria, dale la gloria. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque eso era lo que yo necesitaba. Porque eso era lo que yo te estaba pidiendo. Y hoy recibo la respuesta. Dale gracias. Dale gracias. Todo eso que le estabas pidiendo, Él te lo ha respondido. Estabas pidiéndole, Señor, quiero entregarme a ti. Quiero servirte a ti. Quiero vivir en tu poder. Quiero vencer el mundo. Y hoy tú me has dado la respuesta, Señor. En el nombre de Jesús. En el poder del Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, y renueva nuestro entendimiento. Transforma nuestro entendimiento por medio de la renovación de tu Espíritu Santo. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Vamos a cantar esta última parte todos juntos. Ven. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Oh, ven, Señor. Ven como dijiste. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Oh, ven, Señor. Ven como dijiste. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Levanta tus manos. Dile gracias, Señor.
Gracias por tu gloria que está en mí. Permíteme ser portador de tu gloria, un digno portador de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ven, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor, que te necesita, que te anhela. Gracias, Señor, porque yo sé que tú lo estás haciendo, Señor. Y nos vas a llevar a más. Vienen grandes retos, Señor. Pero tú nos estás equipando, Señor, de espíritu y de poder, para que nuestras predicaciones no sean de humana sabiduría, que no sean de excelencia de palabras, sino que sean palabras de espíritu y de poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo damos toda la gloria y toda nuestra adoración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos a caminar y a vivir en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque tu misericordia